Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a dar inicio ahora al estudio de panoramas del Antiguo Testamento en el libro de Jueces. Y para iniciar el título de Jueces le fue dado este libro porque se refiere a la historia de los líderes que Dios le dio a su pueblo para preservarlo en contra de sus enemigos. El título en hebreo, perdón mi hebreo, que el cual no sé, pero el título en hebreo es Shopetim y en griego es Kritia. Y en ambos idiomas la palabra jueces quiere decir libertadores, salvadores, caudillos o jueces. Tenemos como autor también reconocido tanto por los judíos como por el cristianismo, tenemos como autor al profeta y también un juez llamado Samuel, el mismo profeta que ungió a rey David y a rey Saúl, ese mismo profeta que se le atribuye la paternidad de este libro. Y la fecha aproximada de este libro, de su escritura, es entre el año 1000 a 990 a.C. Y como un dato muy importante es de que en este libro en muchas ocasiones se menciona la frase no había rey en Israel, lo cual da a entender que para cuando fue escrito este libro ya había un rey. Este es un dato importante. Y tenemos como tema principal la incredulidad y la desobediencia de Israel. Mientras que el propósito por el cual fue escrito en este libro podemos encontrar dos. El primero, Jueces fue escrito para registrar las experiencias de Israel durante la era de la teocracia, exponiendo los grandes fiascos de Israel durante este periodo. Y segundo propósito, Israel demuestra la debilidad de los hombres cuando estos se apartan de nuestro Señor Dios. Prosigamos a ver el bosquejo de este libro y les presento el bosquejo. Primeramente, punto número 1, victoria y obediencia incompletas. Y esto abarca del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Jueces. Punto número 2, los jueces de Israel del capítulo 3 al capítulo 16. Y punto número 3, decadencia civil y religiosa. Capítulo 17 al último capítulo que es el 21. Y así, antes de iniciar, vamos a recordar un poco el contexto. Antes de que muriera Moisés, Josué fue escogido por Dios para ser la persona que guiaría a Israel a la tierra prometida. Esto ya lo vimos en el libro de Josué, como por medio del liderazgo de este hombre, de Josué, Israel pudo entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Pero una vez muerto Josué, no vemos en ninguna parte de las escrituras que hayan dicho, bueno, Josué ya murió y Dios mismo haya puesto otra persona como líder en lugar de Josué, así, por así decirlo, siguiendo la línea. Moisés, Josué, el nuevo líder. No, vemos que la línea Dios la corta con Josué. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque no era indispensable, no era necesario y no era la intención de Dios que hubiese un gobernante humano que dirigiera a todo el pueblo, ya que, como lo vemos aquí en esta lámina, existía la teocracia en estos momentos. Bueno, desde momentos de Moisés siempre hubo la teocracia, solamente que había una figura pública, un hombre que dirigía a todo el pueblo, ya sea por el desierto Moisés, en la tierra de Canaán Josué, pero aquí ya no se requeriría a ese hombre que sería la cara del representante de Dios. Aquí Dios en persona iba a gobernar por medio del sacerdocio levita, ya que, recordemos, ya había un pueblo que eran los israelitas, ya tenían una ley que era la ley mosaica y ya contaban con la tierra que era la tierra de Canaán. Entonces ya no se necesitaría a otro hombre que representara a Dios. Dios mismo iba a representarse por medio de los levitas. Entonces la sociedad judía se estaba rigiendo por la teocracia. Por supuesto que esto no exime lo que vamos a ver más adelante, y como lo vimos al principio, Dios en momentos específicos de la historia del pueblo de Israel iba a levantar jueces que libertaran, hicieran la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Pero antes yo quiero que ustedes vean el ciclo espiritual del pueblo de Israel. Este ciclo espiritual del pueblo de Israel constantemente se va a estar viendo en todo el libro. ¿Cómo?
Primero empezamos con un servicio al Señor, un servicio del pueblo de Israel al Señor. Después vemos que el pueblo de Israel peca contra el Señor, entrando muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría de este relato bíblico, en idolatría, y pasamos a esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor iba a castigar este pecado, entonces manda a otros pueblos para esclavizarlos. Después de ser esclavizados por un tiempo, el pueblo de Israel se arrepiente, clama al Señor, y el Señor en medio del pueblo levanta a un juez. Dios llama a un juez, a una persona que los iba a libertar del yugo de esclavitud en el cual se encontraban los israelitas. Y una vez se levanta el juez, Israel es libertado y otra vez sirve al Señor. Pero volvemos a encontrar el ciclo. Sirve al Señor, entra el pecado, es esclavizado, claman al Señor, se levanta un libertador, o sea un juez, el Israel es liberado, sirven al Señor y una vez más pecado, idolatría, esclavitud, y así constantemente vemos la historia de Israel. Y la promulgación de los jueces la encontramos en el capítulo 2, del versículo 11 al verso 19, y ahorita lo vamos a leer en un momento. En un momento vamos a leer esto. Pero es importante que tengamos este ciclo espiritual del pueblo de Israel en nuestras mentes cada vez que estudiemos este libro, ya que prácticamente se resumen de todo el pueblo de Israel mientras estaban en la tierra de Canaán. Y puedo decir que mientras no fueron reportados hasta por los babilónicos. Realmente este es el ciclo del pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al punto número 1, que es la victoria y obediencia incompletas de Israel, del capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 1 de este libro nosotros encontramos que el pueblo de Dios no echó a todos los antiguos habitantes de esa tierra, o sea de la tierra de Canaán, sino que lo hicieron tributarios, o sea los hicieron prácticamente sus esclavos. Ese no había sido el mandato que Dios les había ordenado, ya que si ustedes recuerdan, Dios les había dicho: aniquilen a todos, tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, aniquilen a todos estos hombres, no sea que los hagan pecar. Y sí, los hicieron pecar, de tal forma que la victoria, de tal forma que ni la victoria ni la obediencia a Dios fue total. Esta desobediencia fue la semilla que daría la cosecha de una angustia al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel hizo una hermandad con esos dos pueblos que Dios les había dicho que eran sus enemigos y que Dios les había ordenado que los mataran. En el capítulo 2, Dios nuevamente vuelve a reprender a su pueblo, o sea, pueblo de Israel, por no hacer lo que habían prometido, ya que ellos se habían comprometido, lo vimos en el libro de Josué, se habían comprometido a seguir a Jehová, a servirle y obedecerle. Vean lo que dice, verso 1 al verso 4 del capítulo 2 de Jueces. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2 de Jueces, verso 1 al 4. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz, porque no habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Ahora, del verso 11 del capítulo 2, del verso 11 del capítulo 2 al verso 23 del mismo capítulo, vemos un resumen de todo lo que encontraremos en el libro de Jueces. Miren, presten atención, dice así la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, verso 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová,
el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, desobedeciendo a los mandamientos de sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo liberaba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Vean cómo dice el verso 20 del capítulo 2, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque recuerdan el ciclo, ellos volvían a pecar. Estas personas eran liberadas, servían un tiempo a Jehová, pero después volvían a pecar. Por eso el Señor en su ira los castigó, haciendo que constantemente padecieran este ciclo. Y por supuesto, les ocasionara muchos dolores, entregándolos en aquellas naciones que Josué en su momento no pudo arrojar de la tierra. Y así entramos al punto número 2, los jueces de Israel. Y esto lo vamos a ver del capítulo 3 al capítulo 16. Y aquí, una vez más, les vuelvo a repetir, este estudio es un estudio panorámico. No está planeado para ver con detalle cada aspecto de cada libro. Para esto los invito a que ustedes estudien sus propias Biblias, y con el estudio personal de ustedes, hermanos, puedan ir escudriñando las maravillas de este libro, las perlas preciosas que están hasta lo más profundo. Esto solamente es de manera panorámica, para que ustedes tengan un conocimiento general de las Escrituras. Entonces, una vez aclarado esto, empezamos con el primer juez. Pero antes, quiero decirles que los jueces fueron personas del pueblo de Dios, que fueron utilizadas por él para que le representaran delante de su pueblo. Fueron principalmente 12 hombres que Dios ocupó en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Aquí solamente vamos a ver a 12 jueces. Recuerden que hay otro juez, que el cual ya lo mencionamos, que era el profeta Samuel, pero él no forma parte de estos 12, ya que Samuel no se encuentra registrado en este libro. Así que solamente vamos a ver a 12 jueces. El primer juez que vamos a ver es Otoniel, de la tribu de Judá. Y esto lo encontramos, su relato lo encontramos en Jueces, capítulo 3, versos 7 al 11. Y debido a la apostasía del pueblo de Israel, el pueblo se había mezclado con los pueblos paganos, pues habían tomado para sí las hijas de los cananeos, y a su vez ellos les habían dado a sus hijas. Dios castiga a su pueblo, el pueblo se arrepiente y pide perdón. Es entonces cuando Dios levanta a Otoniel, sobrino y yerno de Caleb. ¿Se acuerdan ustedes que anteriormente
el pueblo de Israel, cuando todavía Moisés gobernaba, el pueblo de Israel dijo que mandaran espías, a 2 espías, uno de cada tribu, a ver la tierra de Canaán. Bueno, 2 de los espías que realmente estaban sirviendo al Señor, que realmente decían que podían conquistarlos a pesar de todos los defortunios que podían haber visto, ya que era tierra de gigantes, fueron Josué y Caleb. Bueno, Otoniel era sobrino y al mismo tiempo yerno de Caleb, una de estas 2 personas que Dios le prometió de la antigua generación que iba a entrar a tierra prometida. Entonces, Dios levanta a Otoniel, quien lo libera de una esclavitud en la que estuvieron 8 años en manos de rey de Mesopotamia. La presencia de Otoniel como el primer juez pone en claro que Israel ciertamente se apartó rápidamente de su Señor después de la muerte de Josué. Tenemos como segundo juez registrado a Ahod, de la tribu de Benjamín, y su relato lo encontramos en Jueces capítulo 3, verso 12 al verso 30. Después de que los israelitas gozaban de 40 años sin opresión, los moabitas subyugaron ciertas zonas de Benjamín y Efraín. Ahod, quien era un hombre principal de la tribu de Benjamín, asesinó al rey de Moab y liberó la zona oprimida de Israel. Después de esta liberación, el pueblo de Israel tuvo 80 años de reposo. Tercer juez es Samgar. No se dice la tribu, pero su relato es del capítulo 3 al verso 31. Y un hombre Samgar era un hombre que por el nombre de su padre, Anat, quizá pudo haber sido de descendencia extranjera. Después de 80 años de paz, nuevamente Israel es disciplinado por Dios. Como respuesta al arrepentimiento de dicha disciplina, el pueblo ora a Jehová y el Señor le levanta como juez a Samgar, quien libera al pueblo de su nuevo opresor, que en esta ocasión fueron los filisteos. La Biblia menciona que este juez, mató a 600 filisteos con una aguja de bueyes. Y así pasamos a la cuarta juez. Y sí lo digo jueza, porque fue Débora, la jueza, quien estaba en la tribu de Efraín, y también se menciona este mismo relato a Barak, de la tribu de Neftalí. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 4 verso 1 a Jueces capítulo 5 verso 31. Débora era una profetisa de Dios y al mismo tiempo también era una juez. Y Barak era un experimentado guerrero de la tribu de Neftalí. Fue libertador en esta ocasión. Está claro que Dios le dio la victoria a Barak sobre los carros errados de los opresores cananeos, haciendo que cayera una intensa lluvia para convertir el campo de batalla en un lodazal, estancando así sus carros y pudiendo vencer. Pero a pesar de la victoria de Barak, a pesar de esta victoria, este hombre demostró una cierta debilidad al apoyarse en una mujer, pues no quiso ir a la guerra sin que Débora lo acompañara. Como se narra en la historia, la profetisa aceptó acompañar a este guerrero, pero sin antes profetizarle que Dios no le daría la victoria a este hombre, sino que se la daría a una mujer como señal de su debilidad. Y vean lo que dice Jueces capítulo 4 verso 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y el cumplimiento de esta profecía le encontramos en Jueces capítulo 4 verso 21. Dice así: pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se la secó calladamente, o sea, a Sísara, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Entonces vemos que aquí una mujer es la que se lleva la gloria. No Débora, sino Jael, mujer de Ber. Y aquí quiero tocar un tema rápidamente. Hay mujeres y también hombres que aseguran que este pasaje bíblico, que la historia de esta juez
es suficiente evidencia bíblica como para asegurar que hoy en día pueda haber pastoras dirigiendo una iglesia. Pero déjenme decirles que están en un total error. ¿Por qué? Recordemos, este libro es un libro histórico, narrativo. Quiere decir que simplemente Samuel, como ya lo vimos que muy probablemente sea el autor de este libro, Samuel simplemente está contando algo que ya ocurrió. Él nunca está escribiendo doctrina, sino que está narrando acontecimientos históricos. Los está escribiendo, los está relatando para futuras generaciones. Entonces, por ser esto un relato histórico, quiere decir que no se puede repetir históricamente algo así. Y Débora, vemos que de los 12 jueces mencionados en este libro, una sola mujer fue la excepción. En todo ese tiempo de la historia de los jueces, una sola mujer fue la excepción, hermanos. Así que no se puede sacar doctrina de un libro histórico narrativo. Y eso nos tiene que quedar sumamente claros. Además, en ningún momento del Nuevo Testamento se dice y se apoya la idea de una líder mujer. No se apoya la idea de una pastora mujer. ¿Por qué? Porque Pablo específicamente en 1 Timoteo capítulo 3 dice que el ministerio es para varones. En ningún momento del canon bíblico vemos que ocupan a Débora para decir que la mujer puede gobernar. Al contrario, vemos constantemente la palabra de Dios que los que gobiernan son hombres. Y en el Nuevo Testamento vemos que los que tienen la responsabilidad única de dirigir y gobernar la iglesia son hombres en el pastorado. Débora fue una excepción, nada más, una excepción histórica que está registrado, sí, pero una excepción, no la norma, no la doctrina, una excepción. Y una vez dejando en claro este punto, hermanos, vamos a continuar con el siguiente juez, también muy conocido, llamado Gedeón, de la tribu de Manasés, y su relato bíblico lo encontramos en Jueces capítulo 6 verso 1 a Jueces capítulo 8 verso 35. Tras 40 años de paz, ahora son los madianitas y los amalecitas los que esclavizaron a Israel. En este tiempo es levantado como juez un hombre pobre llamado Gedeón. Dios se le aparece a Gedeón y lo instruye para liberar a su pueblo. Dios en su infinita misericordia, hermanos, permite avivar la fe de este hombre, a permitirle ver 3 acontecimientos sobrenaturales antes de enfrentarse a sus enemigos, los cuales son el encuentro con el ángel de Jehová, el vellón de lana y el sueño que tuvo. En el capítulo 7 del libro de Jueces, vemos que antes de ir a pelear, Dios disminuye considerablemente el ejército de este juez, siendo de 32,000 hombres a 300 solamente. Y en la batalla el Señor confunde al ejército del enemigo para que se ataquen unos a otros, y Dios da la victoria a su pueblo. Y antes de continuar con el siguiente juez, con el sexto juez, tenemos que hacer un paréntesis. Entre Gedeón, que es el quinto juez, y el sexto, que es Tola, se narra la historia en el capítulo 9, verso 1 al 57, se narra la historia de Abimelech de la tribu de Manasés. Abimelech fue uno de los hijos de Gedeón y se le recuerda por provocar una guerra civil al asesinar a 70 de sus hermanos y proclamarse él mismo como juez. Recuerden que una de las características de ser juez era ser puesto por el Señor, pero este hombre se autoproclamó a sí mismo como juez. Después de 3 años de guerra entre hermanos, una mujer mata a Abimelech al dejarle caer un pedazo de rueda de molino desde una torre. Así muere este hombre que se autoproclama juez y que asesinó a sus hermanos. Así ya podemos entrar al sexto juez, que es Tola, de la tribu de Isaacar, y su relato lo encontramos en el capítulo 10 de Jueces, del verso 1 al verso 2. Aunque no se menciona de quién liberó el pueblo, solo se dice que este juez juzgó a Israel por 23 años. También la historia es corta del séptimo juez, que es Jair, de la tribu de Galat. De su relato se encuentra en Jueces capítulo 10, verso 3 al 5.
Tampoco se menciona a los enemigos de este juez, solo se dice que juzgó a Israel por 22 años. Así pasamos al octavo juez, que fue Jefte, también de Galat, de Jueces capítulo 10 verso 6 a Jueces capítulo 12 verso 7. Nuevamente, debido a la apostasía de Israel, Dios permite que los filisteos y los amonitas conquisten a Israel y los tuvieron sometidos durante 18 años. Dios levanta en esta ocasión a Jefte, un hijo ilegítimo que al ser repudiado por sus hermanos se fue de su casa y en su vagar se relacionó con hombres ociosos, sin escrúpulos, dice la escritura, que lo hicieron diestro para las aventuras y las contiendas. Cuando Amón hizo la guerra contra Israel, el pueblo vio cualidades en Jefte para hacerlo su caudillo y derrotando así a los amonitas. Y la fama principal de este juez proviene de un voto que hizo al Señor antes de la batalla. Prometió que sacrificaría a Dios a la primer persona que saliera de su casa al volver de la batalla. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 11, verso 30 a 31. Y para su dolor, la primera persona que salió de su casa fue su hija virgen. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 11, verso 34 a 40. Ahora, este hombre cumplió por la forma por la cual está escrita este relato. Este hombre cumplió su palabra y sacrificó a su hija. Pero tiene que quedar algo bien en claro. Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, jamás le mandó a él que sacrificara a su hija. Es más, Dios abominaba el sacrificio de humanos. Dios lo abominaba. Esto lo vemos claramente en el Salmo capítulo 106, verso 37. Salmo 106, verso 37. Dios abomina el sacrificio de humanos. Simplemente vean la depravación en la cual estaban y sumergida, la depravación en la cual estaban los israelitas y sumergidas en tradiciones paganas para hacer algo suponiendo que le agradaba a Dios cuando no era así. Habían ellos también olvidado sus propias leyes, habían ellos olvidado los mandatos de su propio Señor, pensando que estaban haciendo bien ante los ojos de su Dios, lo cual él realmente abominaba. Pero queda plasmado este sacrificio en este libro como una señal de la depravación que el pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de alejarse de su Dios. Y así pasamos a otros 3 jueces. Ibsán, de la tribu de Judá, que es el noveno juez, que se menciona su relato en el capítulo 12, verso 8 al 10, y solo se menciona a él que juzgó a Israel 7 años y de su poligamia. El 10º juez es Elón, de la tribu de Zabulón, y se menciona a él en Jueces capítulo 12, verso 10 al 12, y solamente dice que él juzgó a Israel por 10 años. El 11º juez es Abdón, de la tribu de Efraín, y su relato se narra en el capítulo 12 de Jueces, versos 13 y 15. Tampoco se dice nada relevante sobre este juez y solo se menciona lo numerosa que era su familia y que juzgó a Israel durante 8 años. Y así pasamos al último juez de esta lista, Sansón, que es el juez número 12 de la tribu de Dan, y su narración compone del capítulo 13 de verso 1 al capítulo 16 verso 31. La historia de Sansón es muy conocida en los círculos cristianos y aún los inconversos saben quién es Sansón, un hombre que desde su nacimiento fue determinado como nazareo, es decir, dedicado a los asuntos del Señor y elegido para libertar a Israel de la esclavitud de los filisteos. Después de varias aventuras que se narran en los capítulos 14 y 15, en el capítulo 16 del libro de Jueces aparece finalmente la mujer que iba a ser la causante de su muerte, una mujer llamada Dalila, de la que solo se dice que era del valle de Sorek. Dalila traiciona a Sansón y lo entrega en manos de sus enemigos. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 16, versos 19 al 22. Pero a pesar de su constante vida de desobediencia, Sansón en los últimos momentos de su vida se arrepiente y murió eliminando a un gran número
de filisteos. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 16, verso 28 al 31. Y así, hermanos, pasamos al tercer y último punto de este pequeño panorama, la cual es la decadencia civil y religiosa de Israel. Y aquí nosotros, por medio de estos capítulos, ustedes lo pueden leer más detenidamente en la casa, vemos narraciones, vemos narrada cómo el pueblo de Israel realmente se estaba, como lo quiero presentar en esta imagen, se estaba hundiendo cada vez más en sus pecados. De tal manera que ustedes podrán darse cuenta de las abominaciones que estaban haciendo. Vean, en el capítulo 17 se narra cómo un hombre de la tribu de Efraín, llamado Micaías, ha robado a su propia madre. Ella no ha logrado averiguar quién le robó y toma la medida indicada en tales casos: maldecir al ladrón desconocido. Micaías oye la maldición y, aunque no había temido a ofender a Dios ya que robó, sí tiene miedo de esta maldición. En este verso se ve la influencia de la religión cananea por el temor a la maldición en sí y no por temor a su propio Dios. Micaías confiesa el robo y su madre busca agradar a Jehová y propone hacerle una imagen. Imagínense, el primer mandamiento es quebrantado: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra ni debajo de la tierra. Queriendo agradar a Jehová, hace una imagen. Posteriormente, Micaías contrata a un levita, morador de la tribu de Judá, para que le fuera sacerdote de su imagen. Esto lo vemos en el capítulo 17, versos 7 al 13. En el capítulo 18 se relata cómo las imágenes de Micaías y su sacerdote le fueron arrebatados por los hombres de la tribu de Dan, porque ellos pensaban que si el hombre levita era sacerdote, podrían lograr que Dios prosperara sus planes. Esto lo vemos en el verso 5. El levita consideraba su trabajo no como un servicio a Dios Israel, sino como un empleo bien remunerado, y yéndose con los que le pagaban más. En el pasaje en Jueces, capítulo 18, verso 30, se revela el nombre del joven levita. Su nombre era Jonatán, hijo de Gersón, o sea, descendiente de Moisés. Es sorprendente saber cómo el hombre que se conformó con el culto de idolatría de Micaías y colaboró con el saqueo de santuario de Micaías para escalar nuevos peldaños de poder, era descendiente de aquella persona que había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Vean la gran depravación del pueblo de Israel. En los capítulos 19 al 21 se muestra una historia aterradora sobre la confusión religiosa que había en esos días. La historia dice que el levita, su concubina y su criado viajaron de noche y llegaron a Gaba. En el verso 20, un anciano les ofrece hospedaje en su casa y les ofrece un banquete de bienvenida. Estando en el banquete, de pronto son irrumpidos por algunos maleantes de la ciudad queriendo abusar del levita. El anciano se dirige a los maleantes como hermanos, todavía les dice hermanos, buscando ganar su simpatía, y les hace la propuesta de darle a su hija y a la concubina, con tal de proteger a su huésped. La concubina muere después de ser violada toda la noche, y en lugar de que el levita le sepultara, vea lo que pasa: decide cortar su cadáver en pedazos y los envía a las 12 tribus para denunciar la atrocidad y llamarles a castigar el crimen. Vean cómo se le ocurre. En lugar de sepultarla, decide destazarla y mandarla a cada tribu, sin dar a los de Gabán una oportunidad de responder ni investigar el testimonio del levita. Una asamblea general decide sitiar y atacar la ciudad de Gaba. Habiendo aniquilado a casi todos los habitantes de Gaba, los israelitas decidieron también destruir todas las ciudades de Benjamín y mataron todo lo que vivía en ella, incluyendo a las mujeres.
Así que primero mataron a todas las mujeres de Benjamín y luego, como acto compasivo hacia los hombres sobrevivientes de Benjamín, aniquilan a los habitantes de Jabes y raptan a sus doncellas para así compensar que habían matado a todas las mujeres de Benjamín. Atrocidad sobre atrocidad. Y el libro de Jueces termina diciendo esto. Jueces capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había alguien, una autoridad que dijera, el mandato de Dios es este, cada quien hacía lo que bien les parecía. Y hermanos, ustedes dicen, eran muy malos estos hombres de Israel, yo jamás haría así. Déjame decirte que tú eres capaz de hacer cosas peores si no tuvieras la ley de Dios escrita en tu corazón. Los israelitas en este relato de Jueces solamente son el ejemplo de perfecto de en donde corre la humanidad sin Dios. Directo a un hoyo de miseria, podredumbre y pecado. Nosotros sin la gracia de nuestro Señor seríamos peores que estos hombres. Peores que estos hombres. Así que no nos creamos más santos que el pueblo de Israel de esta época, porque sin la gracia de Dios nosotros estaríamos allí. Allí estaríamos, en nuestros delitos y pecados. Démosle gracias a Dios que nosotros ya estamos en el nuevo pacto. Gracias a Dios que tenemos el Santo Espíritu morando en nosotros. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. Gracias a Dios por su sacrificio de Cristo. Y ahora en Él somos nuevas criaturas y podemos seguirlo santo, hermanos. Pero esta era la situación que refleja a la humanidad hoy en día. Y esta es la situación en la cual se encuentra Israel en este momento histórico. Mientras el libro de Jueces, mientras los jueces gobernaban. Y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cerrando amargamente este libro, cerrando amargamente. Y este final amargo realmente, como lo repito, refleja la humanidad. Hoy en día cada quien hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque no se quieren humillar a nuestro Dios y Señor, Jesucristo. Bueno, así terminamos con ese estudio panorámico de Jueces con un final amargo para después continuar con el libro de Samuel. Dios les bendiga, hermanos.